La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 21. El papel del ministro en el establecimiento de obras nuevas. Cada día nos sacuden el materialismo, el ateísmo y el indiferentismo. Los habitantes de nuestros países en América Latina van en aumento. De hecho, el porcentaje de inconversos desfilando vertiginosamente hacia la eternidad sin fe, sin Dios y sin esperanza, crecerá a menos que la Iglesia redoble sus esfuerzos para establecer obras nuevas con toda rapidez. Todos estamos conscientes de que hemos faltado al cumplimiento de la comisión que nos dejó nuestro Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19, 20. ¿Qué haremos? No nos queda otro remedio sino enfrentar la realidad y tomar decisiones para solucionar el problema. Primero, el ministro ante el aumento de los incrédulos. En la era apostólica vemos a los creyentes vendiendo sus propiedades, para así entregarse totalmente a la causa del Evangelio. Ocupaban su tiempo, sus energías y sus haberes en el propósito divino. Para ellos no había cosa más importante que Jesucristo y su reino. No había condiciones, peros, excusas. No postergaban el propósito divino. ¿Será que eso fue un impulso divino para que ellos comenzaran la iglesia, pero que nada tiene que ver con nosotros? No podemos aceptar que Dios se conforme con que nosotros tengamos menos motivación para abrir obras nuevas. Si la iglesia primitiva aceptaba el señorío de Cristo en su vida, tendremos que hacer lo mismo. En el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra Señor, Kurios, significa amo, dueño. Se le decía Señor, Kurios, al emperador. Los ministros con tanta facilidad pronunciamos la palabra Señor en nuestras oraciones y predicaciones. Pero si vamos a entrar en una relación seria con Cristo y aceptarlo como nuestro dueño o amo, debemos subordinar nuestros deseos, nuestras ambiciones y nuestros caprichos a la voluntad de aquel que ordena nuestra vida. El Señor Jesucristo, en sus propias palabras, confirma el hecho de que era el Señor del reino. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Juan 13:13. Sigue en el versículo 16 diciendo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Parece que no hemos entendido estas palabras, ya que a veces deseamos ordenar al Señor. Deseamos decirle a Él lo que no conviene y lo que conviene a su reino. Pero más claro no puede ser. El siervo no es mayor que su Señor. Somos nosotros quienes tenemos que recibir las órdenes de Él, y por ende tenemos que subordinar todos nuestros caprichos y nuestros deseos a su voluntad. Ante el aumento de los incrédulos, la Iglesia tendrá que redoblar sus esfuerzos para establecer obras nuevas. Y los ministros somos personas claves en este trabajo. ¿Estaremos dispuestos a sacrificar algunos miembros de nuestra congregación para este fin? Después de predicar del señorío de Cristo, muchos le dicen que no pueden ayudar a abrir obras y le dan muchos motivos para no hacerlo. ¿Qué tendrá que hacer nuestro Señor para que veamos la necesidad de que nuestra iglesia haga un esfuerzo, que dé de sus finanzas y tiempo para plantar otras iglesias? Segundo, ¿por qué establecer otras iglesias en la región? Desde niño fui aficionado a la apicultura, o sea, el arte de criar abejas. Sin tener ninguna experiencia sobre este arte, empecé a formar mis primeras colmenas, pero con poco resultado. Seguí insistiendo, sin embargo. Consulté con otros y leí folletos que daban información sobre el particular. Descubrí que cada colonia o colmena, con sus medidas normales, tiene aproximadamente 30,000 abejas que trabajan en forma maravillosamente organizada. Cuando aprendí a hacer las divisiones para formar nuevos núcleos,
aumentó el enjambre y de hecho la producción. El apicultor que empieza a estirpar los alvéolos de reina para evitar los enjambres, verá que la abeja se vuelve perezosa y hasta resentida. La colmena llega al tope de su producción. Irremisiblemente debe hacerse la división para evitar una actitud de indiferencia de las abejas obreras y el estancamiento del proceso normal de la colmena. Cada ministro podría aprender grandes lecciones con el estudio de todo el proceso de una colmena. La experiencia con mis abejas me ha servido de inspiración para pensar en el establecimiento de nuevos núcleos donde ya se ha establecido una iglesia. He visto iglesias que han crecido hasta cierto punto, pero luego han quedado estancadas por años. En cambio, otras que se han esforzado para establecer nuevos núcleos o filiales siguen creciendo. No entiendo por qué algunos pastores no le dan importancia a la formación de nuevos núcleos cuando es el más grande ideal de la iglesia. El que esté en dudas, que haga la prueba y verá surgir vigorosa su propia iglesia. El ministro no solamente debe procurar que los creyentes se mantengan siempre con el entusiasmo de evangelizar, sino también con el fervor de plantar iglesias nuevas para no malograr la semilla sembrada. ¿Qué logramos con visitar las poblaciones, aldeas o barrios cercanos para llevar las buenas nuevas si no proveemos la manera de ayudar al que acepta a Cristo a crecer espiritualmente? Los hermanos deben aceptar cualquier invitación en el lugar que visitan para celebrar un culto con la fe de que se han de convertir las almas y que pronto se formará un nuevo núcleo de creyentes. Es claro que tarde o temprano se verán en la necesidad de usar un lugar más amplio. La formación de nuevas iglesias en la misma región provee también la oportunidad para que los creyentes que viven distantes de la iglesia central puedan asistir a un templo cercano. Una familia que vive en un barrio muy retirado del templo tiene grandes dificultades en asistir fielmente a los cultos. Cuanto mayor es la distancia, más problemas tendrá para llegar a la iglesia. El ministro con clara visión sabe que cada barrio necesita su propia iglesia. Tercero, un plan para el establecimiento de iglesias nuevas. El pastor y el cuerpo oficial deben de planificar el establecimiento de obras nuevas siguiendo los métodos neotestamentarios. Equivocadamente algunos creyentes suponen que cumplen con el gran propósito si un grupito se reúne todas las noches en determinado lugar para un culto de rutina. Luego regresan a casa con la conciencia tranquilizada ya que cumplieron. Se cuenta de un hermano que testificaba todas las noches en los cultos de su iglesia. El pastor, habiendo observado esto, lo invitó cierto día a dar un paseo por el centro de la ciudad llena de gente. En ese momento el pastor le pidió a su acompañante que testificara como hacía en la iglesia. El hombre respondió que no estaba acostumbrado a hacerlo fuera del templo. ¿Qué concepto equivocado tenía de lo que es testificar? El plan de extensión debe incluir el adiestramiento adecuado de la iglesia. El pastor es llamado a convertir el templo en un centro de adiestramiento. Que no diga como algunos, hermanos, todos tienen la responsabilidad de evangelizar, pero sin orientarlos. Es lo mismo que si el dueño de una carpintería dice a sus empleados que todos comiencen a trabajar, pero sin explicarles lo que deben hacer o cómo hacerlo. Luego, el plan debe especificar metas. ¿En qué lugares se podrán levantar obras nuevas? ¿Cuándo? La iglesia debe orar por esos lugares. Cuarto, actitudes necesarias para la formación de nuevas obras. En realidad, es un alto privilegio ser colaborador de Dios en esta hermosa tarea de redimir al hombre. Lo que a nosotros nos toca es seguir la iniciativa divina. Para lograrlo, tenemos que ser henchidos y controlados por el Espíritu, esmerarnos en recibir y obedecer la dirección divina. Felipe obedeció la orden de abandonar la cómoda ciudad de Samaria para ir al desierto.
Si se le hubiera dejado a la mera voluntad de Pablo, lo más probable es que no hubiera ido a los gentiles. Pero él vivía lo suficientemente cerca de Dios como para conocer la dirección del Espíritu Santo. El que funda iglesias debe ser un hombre de visión. Verá posibilidades donde otros solamente ven obstáculos. Su visión descansa en el apoyo de una sólida fe para realizar este trabajo. Siempre recordamos a un pastor empeñado en establecer un anexo a varios kilómetros de la iglesia madre. No solamente estimulaba a los laicos a visitar el lugar, él mismo frecuentaba el lugar para ayudar en la empresa. Muchas veces la lluvia lo sorprendía en el camino. Las montañas eran tan empinadas y resbaladizas que debía subirlas arrastrándose sobre sus manos y rodillas. En algunas ocasiones volvió a su casa a las 2:30 de la madrugada cubierto de barro. La iglesia madre que pastoreaba era generosa y él no sufría necesidad económica. Así es que no se podía pensar que fundaba esta nueva iglesia movido por algún apremio económico. Lo obligaba su amor a la obra. Poco tiempo después, la nueva iglesia quedó establecida. ¿Y qué hizo este pastor? Instaló como pastor de la obra del campo a uno de sus obreros laicos. Algunos dirán que este ministro perdió mucho sin recibir beneficio alguno. Perdió mucha energía, muchas horas, mucha comodidad, pero fundó la obra. Perdió la asistencia a la iglesia madre de los hermanos que iban a cooperar en la nueva obra. Perdió el buen obrero local que quedó de pastor en la iglesia filial. Pero lo que no había perdido era la visión de cumplir con su Señor. Otra actitud vital en la fundación de una obra nueva es la constancia de los encargados. Una vez establecidos los cultos, los que están al frente de la iglesia naciente tienen que cumplir con sus responsabilidades con absoluta fidelidad. De otra manera, los principiantes pierden interés. Como los obreros encargados hacen las veces de pastores, tienen que desempeñar sus labores cuando todo les va bien, lo mismo que cuando todo va en su contra. Y otro detalle importante es que la nueva congregación siente su responsabilidad de ofrendar para que la obra siga adelante. Aun cuando la iglesia madre contribuya para los gastos de la obra nueva, el grupo debe sentir la satisfacción de cumplir su parte. Si desde el principio las ofrendas se anuncian con la misma naturalidad con que se anuncia cualquier otra actividad, los creyentes irán acostumbrándose a ofrendar. Sabrán que Dios bendice la liberalidad. Quinto, la predicación en el lugar nuevo. Los mensajes que se predican en el lugar en gran parte determinan la calidad de la iglesia que nace. El fundador de iglesias debe predicar la verdad redentora tal cual aparece en la palabra escrita de Dios, para que los creyentes lleguen a ser un pueblo del libro. Tiene que ser cristocéntrico el mensaje de aquel que quiere fundar iglesias fuertes. Gran parte del mensaje del Evangelio consiste en explicar quién es Jesucristo, lo que hizo en la tierra, cuál es el resultado de su muerte y resurrección, cuál será su futuro triunfo universal. Las buenas nuevas que redimen al hombre y fundan iglesias se hallan en estas verdades básicas del Evangelio. El pecador debe oír la voz tonante de Dios contra su pecado, para despertarlo a su necesidad de un Salvador. Pero todo esto no pasa de ser una acción preliminar tendiente a señalar al verdadero Salvador. Cuidémonos de dar la impresión de que ser evangélico consiste en no hacer ciertas cosas. El hecho de que una persona no beba, no fume, no baile, no lo hace un hijo de Dios, como tampoco lo hace la ropa que viste o deje de vestir, ni las joyas con que se adorne o el maquillaje con que haga su arreglo facial. Lo único que puede salvar es la fe en un Cristo que vive. A este factor hay que darle preeminencia. Nunca debemos olvidar en todo intento de fundar una iglesia que es obra de Dios. No dará resultado la mera prohibición de ciertas cosas. Sexto, las relaciones entre la iglesia fundadora y la naciente.
Durante el tiempo en que la iglesia filial está en el proceso de desarrollo, la iglesia madre debe velar por la estabilidad de aquella. Conviene que el pastor de la iglesia madre haga visitas para estimular al grupo y hacerles sentir su apoyo. El pastor debe orientar a los obreros locales que son los encargados de la nueva obra. Ellos van a necesitar ayuda en la administración. El fundador de iglesias puede ser un hombre que ha dedicado toda su vida a la actividad ministerial, pero también una iglesia puede ser el resultado de los esfuerzos de un laico que, preocupado por los demás, testifica entre sus amigos y vecinos. Dentro de poco levantará un grupo de personas que han aceptado el Evangelio en virtud de su fidelidad al Señor. Aun así, tal creyente haría bien en pedir la ayuda de pastores experimentados para establecer la nueva iglesia sobre bases sólidas. Será necesario el nombramiento de un cuerpo oficial provisional de entre el grupo local, aunque todavía les falte madurez a los candidatos. Deben comenzar a adquirir experiencia en el manejo de los fondos. Debe acostumbrarse a informar al grupo de sus actividades y del estado de la tesorería. El conocimiento de cómo se manejan los fondos de la obra crea un ambiente de confianza en la congregación. Como resultado, los creyentes cooperarán sin duda más fielmente con la iglesia. Los miembros de la iglesia madre que vivan en la proximidad de la nueva obra ya habrán recibido ánimo de su pastor para asistir a los cultos de ésta. Ellos, al igual que él, sentirán una verdadera carga por la expansión del reino de Dios. La congregación madre se acuerda de que las abejas producen más y mantienen una mejor salud cuando la reina sale con un grupo de obreras en un enjambre para comenzar una nueva colmena. Cuando ya el grupo ha crecido o tiene las posibilidades de sostener a su pastor y ha demostrado una capacidad de gobernarse, se sesiona con ellos para hacer los arreglos pertinentes. El pastor y diáconos de la iglesia madre se deben presentar al Comité Directivo Nacional de la obra para llegar a un acuerdo en todas las esferas. Así queda la iglesia entregada y reconocida legalmente como una nueva iglesia. Desde el momento en que la nueva obra queda desmembrada de la iglesia madre, se constituye en una iglesia organizada. Para que esto sea más impresionante y atractivo, se debe celebrar un culto especial en el que estarán presentes los oficiales de la iglesia madre y otros invitados. Si cada pastor tuviera la visión del apicultor que ve la necesidad de dividir las colmenas para mantener a las abejas contentas y saludables, dentro de poco tiempo la obra se extendería en una manera asombrosa. Entonces se podría decir que se multiplican con más fuerza los miembros del cuerpo de Cristo que la población del país. Dichoso el ministro que se convence de esta verdad y la lleva a la práctica. Bosquejo del capítulo. La responsabilidad del ministro en la reproducción de la iglesia. Primero, la responsabilidad del ministro ante el aumento de los incrédulos. A. La actitud de la iglesia primitiva. B. El señorío de Cristo en la vida personal. C. La necesidad de una disposición de hacer sacrificios. Segundo, algunos motivos de formar iglesias nuevas. A. El ejemplo del colmenar. B. La formación constante de nuevos núcleos mantiene la salud de la iglesia madre. C. La necesidad de conservar los resultados de los esfuerzos evangelizadores. D. La ventaja para el creyente de tener una iglesia en su propio barrio. Tercero, un plan para la extensión. A. Las organizaciones comerciales tienen sus planes. B. Idea equivocada de los propósitos de la iglesia. C. Adiestramiento de nuevos obreros. Cuarto, las actitudes necesarias en la obra de extensión. A. La necesidad de seguir la dirección del Espíritu Santo. B. El tesón del dirigente. C. La constancia de los encargados de la obra. D.
la comprensión de los nuevos de su deber de ofrendar. Quinto, la predicación en un lugar nuevo. A. Determina cómo será la iglesia. B. Debe enfocarse sobre la persona de Cristo. C. El elemento negativo en la predicación. Sexto, las relaciones entre las iglesias madre e hija. A. La necesidad de la obra nueva del calor de la fundadora. B. El nombramiento de un cuerpo oficial provisional. C. Los creyentes de la iglesia madre que viven cerca de la obra nueva deben permanecer con ella. D. Los arreglos para la organización oficial de la nueva iglesia. E. El culto especial de reconocimiento público de la nueva iglesia. Un encuentro con las verdades. ¿Verdadero o falso? Lea cada afirmación con cuidado. Fíjese si lo que expone es cierto o no. En el caso de que lo que dice no es verdad, cambie la redacción para que la declaración llegue a ser cierta. Si es verdadero lo que dice, escriba la palabra verdadero en el espacio en blanco. 1. El ministro es una persona clave en el establecimiento de iglesias nuevas. 2. Lógicamente, Dios aceptaría que nosotros en este siglo tengamos menos motivación para la extensión de la iglesia que la que tenían los creyentes de la iglesia apostólica. 3. La palabra traducida Señor en el Nuevo Testamento se ponía ante el apellido de un hombre cualquiera como hoy se hace entre nosotros. 4. El señorío de Cristo tiene que ver solamente con los miembros laicos de la iglesia. 5. El templo debe llegar a ser un centro de adiestramiento de los creyentes para que cumplan con la gran comisión. 6. Para poder cumplir con su tarea, el pastor tendrá que preparar futuros ministros. 7. La división de una colonia de abejas aumentará la producción. 8. La formación de nuevas iglesias en la misma región debilita la iglesia madre en cada caso. 9. Un motivo de establecer iglesias en los barrios es la dificultad que tienen los creyentes que viven lejos del templo central de asistir con fidelidad a los cultos. 10. Los miembros laicos pueden fundar iglesias nuevas. 11. Hace falta tener una visión de los resultados finales para animar a plantar iglesias nuevas en medio de circunstancias difíciles. 12. El encargado de la obra nueva debe asistir a los cultos solamente cuando siente grandes deseos de hacerlo. 13. Para bien de la obra y para lograr un ambiente grato, es aconsejable esperar la introducción de las ofrendas hasta que la obra esté bien establecida. 14. Los mensajes que se predican tienen mucho que ver con la calidad de la iglesia que comienza a formarse. 15. El predicador debe cuidarse de dejar la idea de que la aceptación del Evangelio consiste únicamente en dejar de hacer varias cosas. 16. La iglesia naciente necesitará el estímulo y apoyo de la iglesia madre. 17. El pastor de la iglesia fundadora debe insistir en que los miembros antiguos que viven cerca de la obra nueva se mantengan fieles a la iglesia madre donde se convirtieron. 18. Es peligroso tener una junta oficial provisional en la iglesia naciente. 19. Los creyentes de la iglesia madre que vivan cerca de la obra nueva deben ser animados a ayudar en la obra donde viven. 20. Para organizar la obra nueva en una iglesia reconocida, se ha de llegar a un acuerdo con los ejecutivos de la obra nacional. De la teoría a la práctica. 1. ¿A qué se debe el éxito que muchos negocios han logrado por el establecimiento de muchas sucursales? 2. ¿Cuál es el temor inevitable de un pastor ante la posibilidad de establecer una iglesia en un barrio en que viven miembros de su iglesia? 3. ¿A qué lugar le es más fácil asistir a un trabajador después de terminar el día? ¿A un lugar distante o cerca de su casa? 4.
¿Cómo se fortalece la obra en general si se les facilita la manera a los hombres sostenedores de hogares de asistir a los cultos de entre semana? 5. ¿Por qué tendrá una persona capacitada más inclinación de manifestar un espíritu de crítica negativa si es inactivo que si desarrolla su propio ministerio en una obra filial? 6. ¿Cuántas obras filiales ha iniciado la iglesia suya en los últimos 12 meses? 7. ¿Cuántos barrios habrá en la ciudad donde usted ejerce su ministerio que no tienen ninguna iglesia evangélica? 8. ¿Cuántas obras nuevas proyecta su iglesia formar en el próximo año? Proyectos para la clase. 1. Invitar a un pastor que ha tenido éxito en dirigir a su iglesia en la empresa de fundar obras nuevas a que exponga a la clase sus motivos de ocuparse en esto. 2. Dividirse en grupos para que cada uno se encargue de preparar un mapa de una región específica del país o un plano de una ciudad. Se deben indicar los barrios que tienen iglesias evangélicas y los que no.